Bienvenidas y bienvenidos. Hoy analizaremos un asunto donde la elección de consejeras y consejeros del Partido Acción Nacional llegó a ser revisado por el Tribunal Electoral. Acompáñame. Ya tenemos en el estudio a nuestros invitados, el doctor Miguel Ángel Granados Atlaco, quien es académico de la UNAM y bueno, quien siempre nos hace favor como buen especialista en la materia de regalarnos sus análisis puntuales. Bienvenido de nueva cuenta. Gracias, un placer como siempre estar aquí. Gracias. Y tenemos a Lucía Hernández Chamorro, quien es secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que es justamente, bueno, de donde viene la sentencia que vamos a analizar y que te pedimos, por favor, nos resumas en unas líneas. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, es importante contextualizar que actualmente se está desarrollando el proceso de renovación del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Este órgano del PAN está conformado por diversas personalidades al interior del partido político. Participan en él desde gobernadores que han sido electos y que emanan de este partido, los coordinadores de las fracciones parlamentarias a nivel federal, y también en él participan representantes, se les denomina consejeros nacionales, que representan a cada una de las entidades federativas que conforman nuestro país. En el caso concreto hablamos del estado de Veracruz. Para Veracruz, a Veracruz le corresponden 20 lugares dentro del Consejo Nacional, y este cargo de consejeros nacionales se designa a través de asambleas estatales. En cada uno de los estados se realizan las asambleas estatales. Volviendo al caso particular, en el estado de Veracruz se había fijado una fecha y una hora específica para la celebración de la asamblea estatal. Desafortunadamente no se pudo realizar porque no hubo quórum. Al no haber quórum, hay una norma específica, dentro de la reglamentación del PAN que señala que cuando no se puede realizar esa asamblea estatal, la comisión permanente del partido deberá proceder a, cuando no se pueda realizar por caso fortuito o fuerza mayor, la comisión permanente debe hacer esa selección de consejeros nacionales y lo debe hacer a través de un sorteo. En el caso concreto, había en Veracruz 34 aspirantes a ser consejeros nacionales. El mismo día en que se tenía que realizar ese sorteo, se presentan 14 escritos de renuncia. Ok, entonces ahora tenemos 20 lugares que tenían que ser designados y 20 aspirantes. En realidad ya no fue necesario realizar el sorteo. Simplemente, si me permiten decirlo, fue un tipo de asignación directa, pero aquí es importante destacar que hubo 2 personas que se inconformaron ante la comisión, ante el órgano interno del PAN, porque desconocían ese escrito de renuncia que se presentó a su nombre. Entonces, exacto, entonces esa fue la impugnación que hacen a nivel interno del partido político, y la Comisión de Justicia les da la razón, determina que su agravio es fundado. El agravio básicamente que plantearon es que se les debió llamar para ratificar ese escrito de renuncia porque implicaba la pérdida de un derecho. Entonces, tomando como base los criterios del tribunal, se les tenía que dar esa posibilidad de ratificar la renuncia. No lo hicieron. Y entonces lo que se ordena en esa resolución partidista es dejar sin efecto la designación de los consejeros nacionales y ordenar que se procediera conforme al artículo 32 del reglamento de órganos estatales y municipales del PAN, que es lo que contempla la realización de la insaculación que les comento. Ya nada más para concluir, en contra de esta determinación de la Comisión de Justicia es que se presentan los juicios ciudadanos y básicamente la litis se centra en determinar si la realización del sorteo procede en el caso concreto que se refiere a una falta de quórum. Eso es lo que resolvió la Sala Superior. Muy interesante y gracias por el resumen, muy puntual. Presumo que obviamente hay otras razones, ¿no?, en la realpolitik, porque pues así por encimita, digo, está muy bien una renuncia, pues los lugares que estaban ahí asignados, tal, viene esta queja, tal, que se cumpla con el principio, digamos, un poco de legalidad, el debido proceso, la audiencia, pero sí me suena que pues todavía hay como tela de la cual cortar, ¿verdad, Miguel Ángel? Claro, bueno, yo quisiera comentar en torno a este tema particularmente, que me parece de suma importancia que los partidos políticos se asuman también en condiciones democráticas.
porque realmente se convierte en algo muy complejo pensar en una democracia que fragua a nivel nacional. Si desde los propios partidos políticos lo primero que encontramos es pues algunas componendas o algunos manejos que no le dan transparencia a esa conformación. Y estos órganos son importantes además, porque son órganos decisorios, no es cualquier cosa. Son escuelas de democracia. Así es, pero me refiero particularmente al Consejo, ¿no? Un Consejo político pues va a tomar decisiones importantes, ¿no? Por ejemplo, modificaciones de estatutos. Sí, trasciende ¿no? la vida del partido en general, en términos nacionales. Claro, entonces me parece que ellos deben ser muy cuidadosos en la conformación de esta clase de órganos. Y además el mensaje que se manda hacia afuera, hacia la ciudadanía, ¿no? Del hecho de decir que si dentro no pueden tener cierto orden, pues entonces ¿cómo van a funcionar hacia afuera? Entonces creo que esto es muy importante, creo que siempre es también encomiable que exista esta opción para el ciudadano, ¿no? De acudir a la instancia judicial electoral para que resuelva esta clase de situaciones. En donde, bueno, también habrá que decirlo con sus letras, de repente podemos apreciar que hay un exceso, ¿no? O sea, hay ocasiones en que aún no habiendo de dónde, pues el ciudadano recurre, le busca por dónde, y a veces es solamente incomodar. Yo entendería que en el seno, en el interior de los partidos políticos también, como tú lo decías acertadamente, ¿no? Puede haber un juego más allá, ¿no? Más allá del hecho de haber impugnado, ¿no? Sino que es una forma incluso hasta de generar elementos para poder negociar, negociar internamente posiciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, habría que revisar más a fondo cómo estuvo el tema de la propia resolución. Claro, porque además uno piensa, bueno, Acción Nacional es la oposición histórica, ¿no? Es decir, si asumen su papel, la importancia que tienen en los procesos electorales y en la vida democrática mexicana, pues efectivamente tendrían que empezar a mostrar orden hacia el interior. Y esto no es exclusivo de Acción Nacional. Todos los partidos políticos tienen que adecuarse a los principios constitucionales, tienen que tratar de velar por esos derechos políticos de sus militantes, ¿no? Claro. Sí, sobre todo cuando notemos que no lo hacen, es por eso que se tiene que recurrir a la autoridad judicial, en este caso a la Sala Superior. Llegó el conflicto, de hecho también es importante decir que a nosotros nos llega primero como una solicitud de competencia. Los juicios ciudadanos llegaron primero al tribunal local y el tribunal local nos dijo, oye, me parece que aquí está inmiscuido la integración de un órgano nacional. Pareciera que la competencia corresponde a Sala Superior y efectivamente nosotros asumimos en un acuerdo de competencia que es nuestro deber conocer y pronunciarnos en el fondo, y es por eso que entramos a resolverlo, pero justo porque nos vienen a plantear que algo indebido está pasando al interior del partido político, ¿no? Sí, es como decía el doctor, que es importante que por los partidos políticos, ¿no? Conserven esta transparencia y que de alguna forma la jurisdicción electoral pues tiene que estar disponible, ¿no? Aún si se abusa de ella, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro, no, y además también algo muy importante que será trascendente para el auditorio es que primero toda situación de esta naturaleza, donde hay una inconformidad de militantes de un partido político, están obligados a agotar las instancias internas, que es el caso de la Comisión de Justicia. Una vez que esta resuelve, entonces ya es atacable ese acto que emite la instancia interna, ¿no? Y también parece afortunada la intervención del Tribunal Local en materia electoral, en el sentido de decir, tener la claridad y tener la puntualidad de decir, esto no nos compete. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un Consejo Político Nacional, luego esto es materia de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y esto, pues ojalá muchos de las instancias locales tuvieran esta sensibilidad para darse cuenta de estas cosas, ¿no? Porque es muy importante. Que es un poco el ideal, ¿no? Que perseguimos. O sea, cuando hablamos de sistema electoral, entendemos que debe haber una coordinación perfecta entre autoridades administrativas, jurisdicción local electoral y la jurisdicción federal, ¿no? Claro, y un perfecto conocimiento de la distribución de las competencias de cada uno. Eso es lo que va a dar un engranaje que funcione de manera adecuada, que es lo que nos interesa finalmente. Sin embargo, yo el problema que veo, y no voy a quitar el dedo del renglón, cada que puedo lo digo, no me gustó la reforma de 2014 definitivamente, porque a mí se me hace un atentado al federalismo el generar esta instancia nacional y todo lo que ya sabemos que ha involucrado, porque precisamente eso es lo que deriva. Es decir, a veces se hace difusa la competencia
porque hay tanta injerencia de la autoridad federal en todos los rubros que llega un punto en que ya nadie sabe a quién le corresponde, ¿no? Claro. Y entonces vienen estas situaciones en donde, digo, afortunadamente el tribunal local pues tuvo la sensibilidad para darse cuenta de cómo estaban las cosas, ¿no? Y también, sobre todo, la prudencia y la humildad para decir no nos corresponde. Claro, pero no te preocupes, doctor, que seguro ya viene otra reforma electoral. Por supuesto que sí. Pero si quieren, nos queda clarísimo qué va a pasar. Vamos a la pausa y volvemos con estos temas. Gracias. Estamos en las sentencias a debate, no le cambie. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos analizando esta elección de consejeros y consejeras en el PAN y bueno, nos vamos ahora al análisis del fondo, cómo es que la Sala Superior pues tuvo a bien definir esta sentencia. Ok, sí, mira, ya en el análisis de fondo, básicamente el agravio principal que plantean los actores es que el artículo 32 del reglamento de órganos estatales y municipales del PAN es muy claro cuando dice que en caso de que la asamblea estatal no pueda celebrarse por caso fortuito o fuerza mayor, no resulta aplicable en este caso, en este supuesto, que la razón de no efectuar la asamblea se debió a una falta de quórum. Entonces, ese es el agravio, bueno, ese es el argumento que están combatiendo. Una falta de quórum no me actualiza ninguno de estos dos supuestos. Luego, entonces, tú no debiste haber ordenado la realización del procedimiento del artículo 32, sino en todo caso pudiste, la Comisión de Justicia pudo haber designado la celebración para, una nueva fecha para la celebración de la Asamblea Estatal. Y es básicamente respecto de lo que nosotros decimos. En la sentencia se argumenta que en el caso particular, el caso fortuito fuerza mayor, pues tiene elementos muy específicos. En la tradición jurídica. Exacto, entonces, doctrinariamente entendemos que provienen es algo que está fuera de la voluntad de los sujetos. Un que están, temblor. Que están obligados a cumplir con alguna obligación. Y lo que se dice en el proyecto es que en el caso particular sí podemos considerar que la falta de quórum podría asemejarse al caso fortuito o la fuerza mayor, porque no hubo la voluntad, o se presume que no hubo la voluntad de que la falta de quórum se actualizara para la no celebración de la Asamblea Estatal. En este caso, pues la norma prevé la designación por parte de la Comisión Permanente del PAN, entonces es por eso que se le da cabida a este sorteo. Consideramos que no se pudo sostener el argumento de los actores en el sentido de que se fijaran nuevas fechas para la celebración, porque esa norma no existe. En la normativa del PAN esa norma no existe. Sin embargo, sí tenemos aquella que establece un procedimiento extraordinario cuando sucedan causas extraordinarias para la no celebración de la Asamblea Estatal. Es por eso que concluimos que se trata de una norma abierta que está sujeta a la interpretación del juzgador, en este caso del Pleno de la Sala Superior, y es por ello que dijimos que sí era procedente la realización de ese sorteo y se confirma la resolución. Eso fue lo que se resolvió en fondo. Sí, finalmente, la Sala Superior tiene que tutelar el debido proceso, tiene que ver que se ajuste con las reglas y si no las hay, que se haya una interpretación correcta. Exacto, ¿no? Garantizar los principios constitucionales y legales que deben cumplir todos los partidos políticos, ¿no? Sí, sin embargo, aquí el problema que yo veo es precisamente la omisión que pudiera haber, es decir, ¿qué es lo que sucede en términos generales en el ámbito jurídico cuando hay un cuerpo colegiado que no puede sesionar por alguna causa? Entonces se convoca una asamblea extraordinaria o sesión extraordinaria en un lapso breve, inmediato, y ya, entonces ahí sí
Si ya, por ejemplo, se convoca entre las 24 horas siguientes y se dice se va a sesionar con el quórum que se tenga, me parece que es una forma muy atendible de resolver una cuestión como esta. Pero yo creo que de antemano sí al PAN le quedaría pendiente, ¿no?, la asignatura de revisar de qué manera está manejando estos procesos, porque otra vez le estamos dando oscuridad a lo que no la necesita. A eso me refiero, ¿no? Sí. Digo, a lo mejor podemos pensar, ¿no?, de forma suspicaz y decir, bueno, pues esa es la intención, ¿no?, que a la hora que no se arma, bueno, pues rapidito lo resolvemos, decimos mediante un sorteo y ya quedó. Pero no, yo creo que el mensaje que mandamos hacia afuera es otro, ¿no? Un mensaje negativo en el que los que estamos pensando en la democracia, pues estamos aspirando a que haya esos procedimientos internos nítidos, transparentes en la conformación de sus órganos. Entonces, en este caso, yo diría, sí, hubo un apego legal, sí hay que cuidar esta parte de que siempre que entramos al terreno de la interpretación, es un terreno pantanoso, cualquiera que sea la norma de la que hablemos, así sea la norma constitucional, así sea un reglamento interno de un partido político, toda interpretación genera ese terreno pantanoso. Entonces, pues de ahí derivaría efectivamente que el agraviado sintiera que tendría elementos para expresarse de esa forma e ir y recurrir la resolución, ¿no? Pero pues yo coincido con lo que dijo aquí el tribunal, me parece que es la forma acertada en que tenía que haberse resuelto, y yo quiero seguir en la misma lógica también de ponderar lo bonito de las sentencias de aquí del tribunal. Ojalá les copiaran en otros tribunales, ojalá les copiaran en otros niveles, porque la verdad es que son tan claras, tan detalladas, tan bien armadas, que creo que eso otra vez abona la transparencia. Sí. Y sobre todo un tema tan delicado como el electoral, ¿no?, en el que no podemos dejar ningún viso de oscuridad. Y sobre todo algo muy importante también, el hecho de que este tribunal de repente puede ser cuestionado. ¿Por qué razón? Pues porque hay gente que dice, bueno, ni hay elecciones, pues ¿cómo que queremos un tribunal electoral? No, pero es que el trabajo electoral es un trabajo permanente, que tiene que ver con los órganos electorales, que tiene que ver con los partidos políticos, con los ciudadanos, que en este caso estamos hablando de ciudadanos agraviados, ciudadanos agraviados que recurren y que tienen instrumentos, ¿no? ¿Para qué? Para atacar esas resoluciones de un partido político que a su vez puede estar actuando perfectamente de manera ilegal, ¿no? ¿Y cuántos casos no conocemos a lo largo de la historia de este tribunal en los que se ha enderezado este tema, ¿no?, de manera significativa? Pensemos en la designación de candidatos, por ejemplo, los procesos internos de selección interna de candidatos, que muchas veces arrojan cosas que dicen, es increíble, o sea, así o más tramposos, ¿no? Y no importa el color, digo. Sí. Que tú me digas, ahí está, ¿no? Entonces dices, qué bueno que haya esta instancia, qué bueno que la haya, pero también a veces sabemos perfectamente que quien actúa con temeridad, ¿no?, y sabedor de que es una causa que no va a prosperar de ninguna forma, abusa de esta herramienta, de este instrumento jurídico tan valioso, pero que también de repente, y lo diría con sus proporciones, puede ser un poquito como la idea de cómo se abusa del juicio de amparo también, ¿no? Que recordemos que en materia electoral no existe el amparo, pero bueno, tenemos instrumentos de control constitucional que están aquí vigentes, es el caso, y entonces decir, pues ojalá seamos más serios, ¿no?, más responsables de un derecho que se tiene al ejercerlo. Sí, varias cosas de esta intervención. Creo que efectivamente la poca claridad genera suspicacia, ¿no? Yo pensaba, ¿no?, qué habrá surgido para que mucha gente no vaya a un evento que es de suma importancia para su partido, ¿no? Exacto, un boicot o quizás sufrieron violencia o amenaza, o sea, es decir, da lugar o pie a la suspicacia, y por eso siempre digo que también qué tan necesaria es introducir la ética, ¿no?, en los partidos políticos, para que empiece a funcionar también de otra manera la vida interior de los partidos políticos. Y sobre esto de la claridad, pues estoy de acuerdo. Además, sobre todo, pues viniendo de la ponencia del magistrado de la Mata, que ha tenido como pues especial cuidado en esto de la redacción de sentencias claras, e incluso creo que hay infografía, me imagino, ¿no? Así es. Sí, hubo una infografía, así como también en la sentencia se acompaña una síntesis en donde se pone un extracto súper resumido de cuál es el análisis de fondo que se hizo, que se resolvió. Y sí, esto es una práctica recurrente del magistrado de la Mata, es muy amigable para las personas que hacen la consulta de nuestras sentencias. Y me parece que todo esto abona justamente a crear un tribunal, una autoridad jurisdiccional más abierta, más clara, más ciudadana, que es lo que nos interesa, ¿no? Y retomando el tema de la suspicacia, sí, efectivamente, también quienes participamos en la elaboración del proyecto, pues lo primero que nos brinca es el hecho de por qué justo 14 personas
presentan su escrito de renuncia. ¿Por qué justo me queda el número perfecto de hombres y mujeres? Porque también en la normativa del PAN se establece que debe permear la paridad en la conformación de los órganos. Pero, y perdón que te interrumpa, es un detalle muy importante porque un documento, vas a pensar que yo quiero presentar un documento en el que tú renuncias al tribunal, y yo lo firmo y lo presento, y el tribunal dice, perfecto, no hay problema, pues ya, que Dios lo bendiga. Exacto. Porque así no funciona, digo, yo también litigo en otras materias, y cuando hay un desistimiento, cuando hay algún allanamiento, un poco más. a la persona se le cita para que ratifique, a ver, ven acá, ven a ratificarme este contenido y firma el documento. Sí, es un Entonces, criterio del propio tribunal. Que debe tenerse. Claro, es un criterio del propio tribunal y que desafortunadamente no lo observó el órgano del partido político. Luego entonces por eso se les da la razón a los actores. Y pues concluimos en esto, en que bueno, no vamos a aplicar una norma que no existe, no vamos a darte la razón porque desafortunadamente no se puede, pero sí tenemos una norma que prevé un caso extraordinario, es lo aplicamos, ¿no? Con la interpretación debida. Y sí, pues bueno, no sé, afortunadamente nosotros tenemos que resolver conforme las constancias. En el expediente no había algo que nos permitiera, que nos permitiera corroborar si había o no algo turbio en este proceso de designación de consejeros nacionales. Y pues finalmente, también hay que decirlo, los argumentos del órgano responsable del partido tampoco fueron combatidos frontalmente, ¿no? Exacto, debe haber consonancia entre lo que se argumenta y lo que se resuelve, y me parece que se cumple perfectamente. Claro. Sí. Pues se nos acabó el tiempo, yo les agradezco sus reflexiones y espero tenerlos de nueva cuenta en este programa. Gracias. Al contrario, un placer, gracias. Pues no se diga más, certeza y claridad para la justicia electoral. Yo soy José Ramón Narváez Hernández, conoce más de tu derecho electoral.